Mis padres me regalaron un viaje por mi cumpleaños número 18, pero cuando volví, la casa estaba vacía. Me dijeron que ya era lo suficientemente grande para vivir sola. Cuando cumplí 18, mis padres me dieron lo que parecía un regalo increíble, una escapada de fin de semana con todos los gastos pagados. No era nada lujoso, solo un viaje a una ciudad cercana con estadía en un hotel. Pero en ese momento me sentí muy agradecida. Parecía una celebración final de mi niñez antes de entrar en la adultez. No tenía razones para sospechar que algo andaba mal. Pero cuando regresé, todo había desaparecido, los muebles, la ropa, mis pertenencias, se habían desvanecido. Mi llave ya no funcionaba y había un cartel de "Se vende" en el frente. Me quedé allí parada, confundida, preguntándome qué había pasado. Solo me había ido unos pocos días. Lo primero que pensé fue que quizás me había equivocado de dirección. Pero no, era la casa donde había vivido toda mi vida. Intenté llamar a mis padres, pero sus números estaban desconectados. No tenía nada más que una mochila con ropa para el fin de semana y un celular que se estaba quedando sin batería. Finalmente logré contactar a una tía, y fue ella quien me explicó lo que había pasado. Mis padres lo habían planeado durante meses, pusieron en venta la casa, se llevaron todo lo que quisieron y me dejaron atrás. Se mudaron a otro estado, sin dejar dirección. Cuando eventualmente los localicé a través de parientes lejanos, ¿sabes qué me dijeron? Que ya habían cumplido su parte al criarme durante 18 años, y que ahora me tocaba a mí ser adulta. Actuaron como si fuera completamente normal irse sin decir nada, como si por el hecho de ser legalmente adulta, tuviera que arreglármela sola. Estaba sin hogar, sola, sin ahorros, sin red de apoyo. Nada. Abandonada de la noche a la mañana. Lo mínimo que pudieron haber hecho era decirme con anticipación. Y no, no era una desagradecida ni una floja. Tenía trabajos de medio tiempo con los que ayudaba en la casa. Era aplicada en la escuela, hacía mis quehaceres. Siempre hice mi parte para ser una buena hija. Nunca di las cosas por sentado, siempre fui agradecida. No era una malcriada. No esperaba que me mantuvieran, estaba dispuesta a trabajar y mudarme al cumplir 18. ¿Qué tan difícil era simplemente decírmelo? Me perturbaba profundamente ver cómo pensaban que estaban en lo correcto, y que yo era una malagradecida por siquiera cuestionar sus decisiones. Eran tan crueles, pero a ellos ya no les importaba, porque se habían ido. Me tomó años salir del agujero en el que me lanzaron. Trabajé en varios empleos, dormí en sofás de amigos y muchas veces en mi coche, cuando no tenía dónde ir. A pesar de todo, pude estudiar en la universidad. Me tomó más tiempo que a otros, pero hice lo mejor que pude con las cartas que me tocaron. Una vida que ellos jamás pensaron que podría lograr. Ahora tengo 36 años. Estoy felizmente casada con mi maravilloso esposo, Samuel. Tenemos un hermoso hijo de 1 año, Oliver. Y tengo una carrera que me permite tener un techo propio. Llegué hasta aquí sin ayuda de mis padres. O, mejor dicho, a pesar de mis padres. Y entonces, después de 18 años de silencio, mi madre aparece. Sin una disculpa. Actuando como si nada hubiera pasado. Me mandó un mensaje casual preguntando cómo había estado todo este tiempo, y otro diciendo que ella y mi padre estarían encantados de conocer a su nieto. Como si se tratara de un viejo amigo volviendo a saludar. No les respondí. Porque no creo que lo merezcan. No tengo nada que decirles. Quieren conocer a mi hijo, al que ahora llaman su nieto, pero yo no creo que ellos sean sus abuelos. Son solo las personas que vivieron conmigo hasta que la ley los obligó. Nada más. Le conté a Samuel sobre el mensaje y se enfureció por mí. Me dijo que no les debo nada, y que no hay nada bueno que pueda salir de permitirles entrar en la vida de nuestro hijo. Y tiene razón. Si eres padre, lo entiendes, no quieres que tus hijos estén cerca de personas que puedan hacerles daño. Cosa que mis padres jamás entendieron conmigo. Esta es mi historia, de unos padres horribles, y de su intento de regreso a mi vida. Actualización 1. Pensé que eso sería todo. Una persona normal, cuando no le respondes, entiende la indirecta. Pero mis padres no son personas normales. Son narcisistas con un sentido de derecho inflado. Estuvieron 18 años sin hablarme, pero regresan cuando les da la gana, como si nada. Con Samuel habíamos decidido no responderles ni siquiera para decirles no. No se lo merecían. Y el silencio debería ser suficiente respuesta. Pero no lo fue. Para esta gente, el silencio es una invitación a insistir. Primero fue mi madre. Mensajes casuales, sospechosamente dulces. Actuaba como si simplemente hubiéramos perdido contacto, no como si me hubiera abandonado a los 18 años sin nada. Preguntaba cómo estaba mi esposo, se deshacía en emoción por ser abuela. Me mandó fotos viejas mías de bebé, tratando de apelar a mis emociones. Los dejé sin leer. Pero empezaron a llegar con más frecuencia. El tono cambió, de dulce a confundido. Me preguntaba por qué no respondía. Me decía, solo queremos ver a nuestro nieto, no puedes ignorar a tu propia familia para siempre. Y luego, mi padre se sumó. Él no fingió dulzura. Desde el primer mensaje me llamó inmadura, y dijo que lo que sea que me molestara, pasó hace mucho tiempo, que ya era hora de superarlo. Mensajes. Llamadas. Cada vez que ignoraba uno, llegaba otro. Si bloqueaba un número, usaban uno nuevo. Hasta que un día lo escalaron.
El último mensaje de mi madre decía que, si no les permitía ver a su nieto, se verían obligados a tomar medidas. Según ellos, tenían derechos como abuelos y harían lo necesario para hacerlos valer. Me guste o no. Podías hacer esto fácil y dejarnos verlo, o difícil. Pero no te vas a salir con la tuya. No respondí. Era absurdo. Y entonces, lo peor, un nuevo número, nuevo mensaje. Decían que iban a llamar a servicios de protección infantil. Que negarles el acceso a su nieto era una forma de abuso. ¿Ellos hablando de abuso? Se me rieron los pies. Tal vez no fue abuso infantil, porque ya tenía 18. Pero eso no hace que lo que hicieron sea menos cruel. Y no tienen idea de lo que es ser buenos padres. Samuel se volvió loco. Me dijo que si se atreven a hacer una denuncia falsa o siquiera intentar demandarnos, no va a terminar bien para ellos. Y no me siento mal por tratar mal a mis padres. Porque ellos no tienen derecho a nada. Y menos a escribir idioteces como esas. Sé que no tienen ningún caso real. Somos buenos padres. Oliver está amado, seguro, cuidado. Pero el hecho de que hayan hecho esa amenaza, me dice todo lo que necesito saber. No sé cuál es su objetivo. Tal vez quieren intimidarme. Tal vez esperan que ceda por cansancio. Tal vez solo están enojados porque me niego a fingir que el pasado no existió. Pero ya no tengo 18 años. Ya no los necesito. Me dejaron una lección cuando me abandonaron. Ahora les va a tocar ver las consecuencias. Estamos documentando absolutamente todo. Cada mensaje, cada llamada, cada buzón de voz. Si quieren jugar sucio, no tienen idea con quién se están metiendo. Actualización 2. Hace unas semanas, solo eran mensajes y amenazas. Pero ahora, encontraron dónde vivimos. Después de la amenaza de servicios sociales, Samuel y yo consultamos con un abogado. Necesitábamos saber nuestros derechos y protegernos. Incluso dejamos de responder a números desconocidos por si intentaban otra vía. El abogado nos tranquilizó, no tienen base legal. Los derechos de abuelos aplican en casos extremos, usualmente cuando hay una relación establecida. Mis padres no han estado en mi vida desde que era adolescente. Y por supuesto, no en la de Oliver. Aún así, el abogado nos recomendó estar alerta. Porque hay personas que, al ver que no pueden ganar legalmente, lo intentan por la vía de la intimidación. Y así fue. Hace unos días se presentaron en nuestra casa. Yo estaba sola con Oliver. Samuel estaba en el trabajo. Trabajo desde casa, así que estábamos los dos. Acababa de acostar a Oliver para su siesta cuando escuché golpes en la puerta. Al principio pensé que era una entrega. Pero los golpes se volvieron más fuertes. Persistentes. Miré por la mirilla. Eran ellos. Los padres más horribles del mundo. Y nosotros nunca les dimos nuestra dirección. ¿Habían contratado a alguien? ¿Rastreado algún documento viejo? No lo sé. Y en ese momento, honestamente, no importaba. Lo único importante era que estaban ahí. Y no llegaron con las manos vacías. Mi madre sostenía una bolsa de regalos, probablemente para Oliver, otro intento de manipulación para parecer abuelos cariñosos. Mi padre estaba detrás de ella, con los brazos cruzados y cara de fastidio porque no estaba abriendo. No abrí la puerta. Ni siquiera respondí. Aunque tampoco era difícil saber si había alguien en casa, con el coche en la entrada. La voz de mi madre se escuchó a través de la puerta, dulzona hasta lo enfermizo. Dijo que solo querían hablar, que habían venido desde lejos para ver a su nieto y que yo debía ser razonable. No respondí. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, tratando de decidir qué hacer. Y fue entonces cuando el tono cambió. Se acabó la dulzura. Comenzó a exigir que la dejara entrar. Ya eran gritos, los de mi madre, diciendo que habían perdido el tiempo en llegar hasta ahí y que no se irían sin pasar unos minutos. Mi padre se unió a los gritos, quejándose de que el precio de la gasolina no era el mejor en ese momento y que no les gustaba perder el tiempo. Y entonces empezaron a golpear la puerta. Si no fuera un poco más robusta, podrían haberla derribado. Agarré a Oliver de su cuna, con miedo de que el ruido lo despertara y se pusiera a llorar, lo que solo los alentaría más. Además, si lograban entrar, quería correr y encerrarme en una habitación mientras esperaba a la policía, a quienes llamé luego de tener a mi hijo en brazos. Después llamé a Samuel. En cuanto contestó, le susurré lo que estaba pasando. Estaba furioso. Me dijo que cerrara todo con llave, que me alejara de las ventanas y que si no se iban de inmediato, llamara a la policía. Le dije que ya lo había hecho. La voz de mi madre cambió otra vez. De repente volvió a sonar calmada, como si no hubiera estado gritando segundos antes. Dijo que me darían una última oportunidad para hacer lo correcto y dejarlos entrar. Que si no lo hacía, me iba a arrepentir. Les grité, a través de la puerta, que la policía estaba en camino y que si no se iban ya mismo, no pensaba quitar mi denuncia. Dudaron por un momento y, finalmente, se fueron. Pero no sin dejar su marca, mi padre pateó una de nuestras macetas del porche, haciéndola estallar contra el suelo. Samuel llegó poco después y quería salir corriendo a buscarlos, pero le rogué que no lo hiciera. Teníamos que ser inteligentes. Esa misma noche tomamos una decisión, empacamos lo esencial y nos fuimos directamente a casa de mis suegros. Ya no estamos seguros aquí. Si nos encontraron una vez, pueden hacerlo de nuevo.
y ahora que han cruzado la línea hacia el acoso abierto, no sabemos cuál será su siguiente paso. El nuestro fue presentar una denuncia formal ante la policía, así como hablar con nuestro abogado sobre una orden de restricción. Samuel incluso ha pensado en conseguir un arma, pero no me siento cómoda con una en casa. Esperamos que la vía legal sea suficiente. Y que no tengamos que llegar a eso. Actualización 3. Ha pasado una semana desde que dejamos nuestra casa para quedarnos con mis suegros. Aquí se siente seguro, o al menos tan segura como puedo estar, considerando la situación. Hay más personas en la casa, y no estoy sola en ningún momento. La familia de mi esposo ha sido muy solidaria conmigo y con todo esto. Sinceramente, tener cerca a mi cuñado ha sido una capa extra de protección que mi padre no querrá poner a prueba. Este tipo no solo es alto. Parece sacado de un equipo de seguridad privada para celebridades. Si a mis padres se les ocurre presentarse aquí, van a terminar con sus culos pateados. Pero no han parado de intentarlo por otras vías. Siguen con el acoso. Y eso, al menos, es bueno para nuestro caso. Han intentado de todo, llamar desde números distintos, enviar correos electrónicos, incluso han conseguido que personas que no conozco, o que no deberían estar metidas en esto, me llamen. Por fin entiendo por qué estaban tan empeñados en conocer a mi hijo. Al principio pensé que era simplemente el típico sentido de derecho, creyendo que podían volver a entrar en mi vida y obtener lo que quisieran. Pero resulta que es algo aún más repugnante. Me enteré por una prima que, más o menos al mismo tiempo que descubrieron que yo tenía un hijo, una de mis tías tuvo una nieta recién nacida. Y ahí fue cuando todo encajó. Se me había olvidado cuán obsesionada estaba mi familia con los primer hijo, primer nieto varón. Todo era una competencia. Y ahora había una oportunidad de ganarle a mi tía. No querían conocer a Oliver porque les importara la familia. Querían exhibirlo como un trofeo. Asegurarse de que todos en la familia extendida supieran que ellos tenían al primer nieto varón. No solo un nieto cualquiera. Un niño. Puedo imaginar perfectamente el tipo de orgullo enfermizo que estaban persiguiendo. Mi madre, con una sonrisa arrogante en las reuniones familiares, restregándole a mi tía que ella tuvo un nieto antes. Mi padre sacando pecho como si tener un nieto varón lo hiciera superior. Por eso están tan desesperados. Por eso hicieron lo que hicieron. Porque la gente narcisista hace cosas como esta cuando creen que están en lo correcto. Estaba furiosa. Y cuanto más pensaba en ello, más recuerdos viejos volvían a mi mente. Recuerdos que no conté porque creía que el simple hecho de haberme abandonado era suficiente para pintar como eran mis padres. Recuerdo haber sido una niña creciendo en una casa donde siempre sentí que nací con el género equivocado. Para mis padres fui la tercera nieta. Pero, más importante aún, era una niña. Y aún entonces podía sentir la decepción. Mis padres nunca fueron abiertamente crueles al respecto. Pero tampoco me hicieron sentir especialmente deseada. Siempre me comparaban con mi primo mayor, que fue el primero de la familia. A él lo trataban como si fuera realeza. Cada logro suyo se celebraba como si fuera un evento nacional, sus primeros pasos, una reunión familiar. Cuando empezó la escuela, llamaron a toda la familia para contar lo bien que le iba. Yo solo era otra niña más. Como mi prima. Recuerdo haber escuchado a mi madre una vez, hablando con una de sus hermanas. Dijo que había esperado tener un varón cuando estaba embarazada de mí. Y de pronto, muchas cosas empezaron a tener sentido. Cuando me abandonaron a los 18, cuando vendieron la casa y me dejaron sin nada, pasé años tratando de entender por qué. Sí, son malas personas. Y egoístas. Pero quería llegar al fondo del asunto. No hay mucho que decir, solo me abandonaron cuando pudieron. Cuando era legal. Y eso es todo. Solo por ser mujer. Y aún así, aquí estoy. Casi 2 décadas después. Y esta tradición asquerosa sigue persiguiéndome. Y peor aún, ahora está dirigida a mi hijo. Pero mi hijo no va a ser parte de esta tradición. De eso nos vamos a asegurar. Actualización 4. Han pasado meses desde que empezó esta pesadilla. Y ya no se trata solo de los cargos por acoso, que por sí solos ya habrían sido suficientemente estresantes. Mis padres decidieron ir más lejos, están intentando pelear por los derechos de abuelo sobre mi hijo. No debería haberme sorprendido. Con lo arrogantes que son, probablemente era inevitable. Pero saberlo no lo hace menos agotador. Mi esposo y yo estamos mental y emocionalmente exhaustos. Estos últimos meses han sido un ciclo sin fin de reuniones con abogados, de presentar documentos, de asegurarnos de que mis padres no pudieran acercarse a nosotros. Y si piensas, bueno, ahora dejarán este tema en paz y todos podremos reanudar nuestras vidas. Ojalá fuera tan simple. Después de años de acoso por parte de sus padres, la narradora y su esposo lograron ganar todas las demandas legales en su contra, incluyendo una por acoso y otra donde los padres intentaban obtener derechos como abuelos. Para protegerse, decidieron mudarse al extranjero junto con sus suegros. Samuel pudo conservar su trabajo y adaptarse sin problemas, y ahora viven en un país más seguro y tranquilo. A pesar de que los padres han dejado de atacarlos directamente, siguen haciéndose las víctimas. Sin embargo, ya no tienen forma de encontrarlos ni de interferir en sus vidas. La narradora se enteró recientemente, a través de una prima, que en una reunión familiar sus padres protagonizaron una pelea violenta con su tía y otros familiares por celos y rivalidades. Esto resultó en arrestos, cargos legales y compensaciones económicas. Desde entonces, fueron excluidos de toda reunión familiar.
Sus padres perdieron toda conexión con la familia y ya no representan una amenaza. La narradora se siente al fin libre y segura, disfrutando de una vida nueva lejos del caos.